Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 638 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy voy a hablar de un tema un tanto abstracto, pero va a ser uno de los temas que marcará el futuro de todos nosotros, el futuro digital. Y te voy a hablar de sociedades descentralizadas en la Web3 y cómo vamos a gestionar nuestras identidades digitales. Este proyecto o esta, no voy a decir teoría porque es una realidad, es relativamente nueva y tan relativamente nueva que está basada en un nuevo documento, un white paper que han creado entre ellos el fundador y creador de una de las redes de blockchain y criptomonedas más conocidas del mundo, que es Ethereum, y que se ha lanzado este white paper que tiene unas casi 40 páginas el pasado mes de mayo, pero está en inglés. Entonces lo que he hecho es traducirlo por completo al español y ponerlo a vuestra disposición totalmente gratis. De hecho, os dejo el enlace en la descripción para que os bajéis sin ningún tipo de registro ni nada. Vais a bajaros directamente el documento completo por si queréis explorar qué es esto. Aún así, en este podcast vamos a entrar de lleno a explicar qué es esto de la identidad en la Web3 y cómo va a cambiar nuestras vidas. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás marketing digital para aplicarlo de manera eficiente dedicando tan solo 10 minutos al día, con el apoyo de tutores, mentorías en directo, asesoramiento en marketing y una plataforma con más de 100 cursos, certificaciones y talleres, todos en formato vídeo. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes también el enlace justamente en la descripción. Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Hablemos de identidad digital en una sociedad descentralizada. Todo lo que os voy a contar ahora brevemente es un resumen muy resumido de todo lo que podéis encontrar en este white paper que, como os digo, os he traducido, únicamente está en inglés, pero os he traducido al español para que lo podáis leer más cómodamente. Fijaos, y todo esto está relacionado con lo que se llama Web3, que es la evolución de la web y de Internet como la conocemos hoy. Todavía no estamos ahí, pero se está dirigiendo hacia este lado. Y fijaos que la Web3 se centra en activos transferibles, es decir, cosas o activos digitales que las personas nos podemos intercambiar entre nosotros o las empresas. Y estos son los llamados NFT. Seguro que has oído hablar esta palabra NFT, que hay algún NFT que se ha vendido por mucho dinero o que hay artistas que crean sus obras de arte en NFT. Sin embargo, fijaos que la Web3, como está a día de hoy pensada, tiene muchas limitaciones con las actividades que realizamos en nuestro día a día. Entre ellos, imaginaos el que te puedan dar un préstamo en un banco sin garantías o la creación de las marcas personales. Y para mí esto es una de las partes más importantes que se explica en este white paper y que lo presentan como un proyecto para solucionar este problema. Y es que han creado unos tokens que se llaman SBT. Es un acrónimo en inglés, pero en español son ligados al alma. Son tokens no transferibles ligados al alma, entendiendo alma como el individuo personal. Y lo importante de todo esto es que son tokens no transferibles. Fijaos, al contrario de los que os decía, los llamados NFT son tokens transferibles. Es algo que podemos vender. Yo te puedo vender un NFT que puede ser una entrada de un concierto. Pero cuando hablamos de identidad digital de nosotros, eso no puede ser transferible. Eso no deberíamos alojarlo en algo como un NFT porque yo no te debería poder vender mi identidad digital porque soy yo. Y esto es lo que se basa este nuevo proyecto, este nuevo protocolo en identidades, digamos, digitales, pero que no podemos intercambiar porque están ligadas a nosotros mismos, ligadas a nuestra alma. Y todo esto es porque
crean o vamos a lo que ellos llaman como DSOC, que lo vais a ver mucho en el white paper, que es una sociedad descentralizada. Y esta es la realidad hacia donde va nuestro mundo. No solo Internet, el mundo, sino una mayor descentralización. No quiere decir que todo vaya a estar descentralizado, ni mucho menos, porque tiene que haber centralización también, pero van a convivir. Ahora mismo el mundo en el que vivimos, el mundo de la Web 2, es totalmente centralizado. Piensa, las redes sociales están centralizadas. ¿Por qué? Porque son empresas las que son dueñas de esas redes sociales, de ese buscador. Al final Internet está centralizado. Todo esto nos va a hacer evolucionar a que haya una parte muy importante de Internet y cada vez más grande que sea descentralizada, que no dependa de empresas, no dependa de instituciones, dependa únicamente de nosotros como personas. Y como personas, aplicado al campo personal y aplicado al campo profesional. Y todo esto obviamente tendrá sus derivaciones en distintas estrategias de marketing que luego podrían aplicar los negocios. Fijaos que la Web3, tal y como la conocemos, ha sorprendido al mundo, ¿no? Está sorprendiendo porque ha creado un sistema paralelo de finanzas. Hablemos, por ejemplo, de las criptomonedas, un sistema paralelo donde se mueve a día de hoy muchísimos millones y cientos de millones diarios. Es decir, no estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero. Si lo comparamos con el dinero total que se mueve en el mundo, es muy pequeño, pero en términos del número, son cientos de millones al día, por lo que se ha generado una capa paralela financiera, que es descentralizada, que no está regularizada, o regulada, mejor dicho, pero que a día de hoy muchas de las más grandes empresas de este planeta están en ello, están metidos en estos sistemas. Es decir, empresas como Banco Santander lleva años invirtiendo en distintas empresas de este sector, del sector del blockchain y de las criptomonedas. Google, Facebook. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es que sea subversivo de un grupo pequeño de personas que se han vuelto locas y quieren atacar a los estados tradicionales. No, se trata de una nueva línea de pensamiento, de conducta, que obviamente está creciendo y cada vez hay más gente que se está uniendo a ella y muchas más empresas, insisto. Las mayores empresas del mundo están a día de hoy ya, desde hace años, metidas en todo esto. Y esta nueva Web3 pues permite, pues ya no solo hablamos de temas de criptomonedas, ¿no? Y aquí te digo que aísles todo el ruido que hay de criptomonedas, de que si inviertes y ganas dinero, que si hay estafas. Por supuesto que hay muchísimas estafas en criptomonedas, muchísimas, pero no todos son estafas. También hay estafas en la bolsa, hay estafas en nuestro día a día. ¿O acaso no recibes cada 2x3 emails que intentan robar tus datos y estafarte, o SMS que vienen dirigidos a través de operadores de telefonía que tienes contratado y te intentan estafar? Bien, pues este es el mundo, en cada parcela del mundo vamos a tener estafas, y todo esto, lo bueno que hace la Web3 es que va a limitar más las posibles estafas, ¿no? Nos va a proteger más a nosotros, ¿no? Entre ello, por ejemplo, la existencia de contratos inteligentes, que a día de hoy estos están basados en la blockchain y son contratos que de alguna manera se automatizan las cláusulas que hay en un contrato, dicho así muy rápidamente. Pero lo que sucede es que a día de hoy mucho pensamiento de la Web3 tiene que anclarse en la Web 2, en sistemas centralizados para funcionar. Y ese es el problema, que estamos en ese impasse donde estamos evolucionando y decimos, sí, pensamiento descentralizado, pero bajo una capa centralizada. Y lo explico muy rápidamente. Fijaos que la mayoría de artistas del mundo digital, músicos, pintores, cantantes, imagínate, pues crean una obra de arte en NFT, que decimos, ostras, esto es descentralizado y lo puedo revender. Sí, pero fijaos, ¿dónde se alojan? En plataformas centralizadas. Empresas, como una de las más conocidas, se llama OpenSea o Twitter, que permite alojar NFTs. Por lo tanto, cogemos algo descentralizado y lo llevamos a una plataforma centralizada, lo que al final está haciendo una discordancia, ¿no?, en el objetivo final de lo que estamos haciendo. O mucho de la Web3 se basa en lo que se llaman carteras digitales, ¿no?, donde tú alojas ahí, pues, tu dinero digital, pero ese dinero digital, ¿dónde se aloja? En empresas centralizadas. Una de las más conocidas es Coinbase o Binance. Por lo tanto, esto es lo que todavía estamos en ese impasse que estamos
evolucionando. Y aquí es donde surge esta idea y a mí me pareció súper interesante. Por eso he traducido al completo este ebook al español, porque me lo leí y me pareció sumamente interesante. Dije, bueno, quien quiera profundizar en esto para ver, para entender hacia dónde vamos a ir, para que de alguna manera te explote la cabeza, yo te diría que te lo descargues. En algunas partes verás que es un poco denso, hay algunas partes bastante técnicas, algunas que son difíciles de comprender, pero porque nos lleva a pensar de una manera distinta. Entonces creo que como reflexión y para entender hacia dónde va todo este mundo, yo te lo recomendaría que te lo descargases y te lo leyeses poco a poco. Pero el gran concepto que explican aquí es lo que te comentaba al principio, ese token llamado SBT, token ligado al alma, y que lo podemos definir como una extensión de tu currículum personal y profesional. Bien, y me voy a explicar a todo esto. Al final, a día de hoy, la identidad personal que creamos en Internet, dicho de alguna, nuestra marca personal, si nos vamos a la parte profesional, ¿qué utilizamos? LinkedIn. Pero en LinkedIn todos tenemos la sensación que todos agrandamos la realidad nuestra profesional, ¿no? LinkedIn está lleno de títulos, de superdirectivos, supermanagers, super CEOs, super. Pero realmente en LinkedIn tú te creas el perfil que tú te quieras crear, aunque sea mentira. Tú en LinkedIn puedes decir que has sido director general de X empresa o que tienes un título universitario en Cambridge o en Oxford o en MIT y ser todo mentira. Pero nadie te lo puede poner en duda. Tú creas esa imagen. Bien, todo esto, el SBT viene a asegurar la realidad de cada uno de nosotros. Porque aquí lo que vas a poder, por ejemplo, es poner información personal. Fíjate, aquí puede quedar en esta identidad digital llamada SBT, en este token, pues quién eres, cuándo naciste, dónde naciste, puede estar tu historial clínico, lo cual es muy interesante. Es decir, tu historial clínico inmutable. Que esto te va a ser útil porque si en cualquier momento necesitas, imagínate que estás de viaje en X país y tienes un problema, pues en ese país a lo mejor es casi imposible o no hay tiempo para que accedan a tu historial clínico, que a lo mejor si vives en España lo tienes en una empresa privada en España o en la parte pública de sanidad. De tal manera que al final allí no saben cómo actuar porque no tienen historial clínico. Imagínate que esto es universal. De tal manera que si estás en X país te sucede cualquier cosa, pueden acceder inmediatamente a tu verdadero historial clínico y decir, esta persona, cuidado, es alérgica a esto, no se le puede hacer. Fijaos, pero esto es un 0,1% de todas las ventajas. Puedes tener también, pues si tienes algún tipo de... Para parte buena y mala, también tienes antecedentes penales, pueden quedar ahí reflejados. Para temas de reputación, oye, ¿qué títulos universitarios tienes? ¿Qué máster de verdad has hecho? Porque van a estar certificados ahí por esas propias universidades. Ahora mismo es muy difícil comprobar. De hecho, hay un mercado enorme de compraventa de títulos ilegales de principales universidades. Entonces yo cojo, lo subo y digo, oye, me he hecho una carrera de innovación en el MIT y lo pongo. Y es muy difícil que alguien me diga que eso no es cierto. Oye, mira, aquí está el título, lo estás viendo. Claro, hay que ponerse en contacto con el MIT, eso es un proceso que prácticamente nadie hace, ¿no? Cuando en un proceso de selección de trabajo, al final las empresas no comprueban si las certificaciones que una persona pone en su currículum son ciertas. Con todo esto, no se podría mentir, porque automáticamente lo que aparezca ahí aparecerá porque estará vinculado y certificado con esa entidad, esa institución en la cual hiciste esa carrera, ese máster o ese curso, o premios que tenga. Yo puedo decir, oye, me han premiado en no sé qué, pero esto es cierto. Oye, la entidad tiene que decir que es cierto, y eso da validez. Proyectos que has hecho, casos de éxito, absolutamente todo. Por lo tanto, esta extensión digital basada en estos tokens no transferibles, porque insisto, no podemos transferir nuestra persona, nuestra parte personal y profesional, no tiene sentido que se transfiera a alguien, es la base de este white paper recién presentado, donde hablan de esta sociedad descentralizada a la que nos dirigimos, que va a ir vinculada al alma digital de las personas en la Web3. Como te decía, es un concepto bastante abstracto que hay que irlo asentando poco a poco, son hipótesis que se están haciendo realidad, pero es muy interesante reflexionar y profundizar en todo ello, ¿no? Por eso, como os decía, os invito a los que queráis profundizar en esto, entenderlo mejor, saber qué beneficios puede traer a todos los niveles. En la descripción justamente en la descripción, vais a tener un enlace directo a Dropbox, donde vais a poder descargar el white paper completo en formato PDF, que está traducido al español para que lo podáis leer
cómodamente. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no has valorado positivamente este podcast y crees que merezco tu valoración, ya sea que estés en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, déjame las 5 estrellas. Y si lo estás viendo desde YouTube, dale al me gusta para saber que realmente quieres que siga haciendo podcasts como este. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.